Este es un momento de pregunta y respuesta. Siempre hay hermanos que vienen, que no son de la Iglesia Católica, pero que vienen a escuchar. Ellos tienen la prioridad en este momento. Si estos hermanos que no son de la Iglesia Católica quieren hacer una pregunta, pueden pasar en primer lugar ellos, hacen su pregunta y después preguntan los católicos. ¿Hay algún hermano separado que esté presente y quiera preguntar, que levante la mano? ¿Algún hermano separado que esté presente y que quiera hacer alguna pregunta? Que levante la mano. Si no quiere preguntarle, puede decir al compañero que está al lado: mire, a mí me da pena pasar y preguntar, pero me gustaría saber por qué esto. Y al hermano que está al lado, pues pase y hace la pregunta. Bueno, entonces vamos a comenzar. Los que van a preguntar por este lado, los católicos, pues si no hay un hermano separado que quiera preguntar, por este lado hacen la filita y hacen la preguntita. Una pregunta por persona. Y que sea una pregunta clara. No que venga a darme un discurso. No. Que venga y haga una pregunta y trataré de responder a su interrogante. Buenas tardes, Padre. Bendiciones. Bueno, Padre, mire, yo he visto sus enseñanzas y aprendí, mejor dicho, que existe el bautismo de niños y adultos. Y también sé que el bautismo de Juan era para la conversión y era con agua. El bautismo de Jesucristo es con el Espíritu Santo. Ahora, yo quisiera saber el ritual que utiliza la Iglesia Católica con respecto a la utilización del Santo Crisma y el Santo Óleo. Si en el bautismo de Jesucristo con el Espíritu Santo, donde nos fundamentamos nosotros los católicos para utilizar el Santo Crisma y el Santo Óleo en el ritual del bautismo católico. ¿Ves? Gracias. Porque en el Antiguo Testamento a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes se ungían con un óleo sagrado. Entonces en la Iglesia Católica, para mostrar que la persona por medio del bautismo pasa a ser sacerdote del sacerdocio común de los fieles, profeta, está llamado a escuchar la palabra de Dios y a predicarla a los demás. Y rey, porque es hijo del Rey de Reyes, entonces se une también con el Santo Crisma y el Santo Óleo, que significa pertenencia a Cristo. Y esa pertenencia a Cristo por medio del bautismo, pues está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 27. Con el bautismo nosotros pertenecemos, somos de Cristo. Entonces el Santo Óleo es precisamente esa pertenencia o consagración al Señor. Se hacía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, aun cuando no es lo esencial, lo más esencial es el bautismo, también se integra eso para recordar que pertenecemos, somos de Dios. Y está escrito en Gálatas 3, 27. Porque todos los que habéis sido bautizados, ahí está el bautismo, que es lo que usted me está diciendo, en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Aquí viene el símbolo de la consagración con el Santo Óleo. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Soy uno en Cristo Jesús, y escucho lo que viene. Y si vosotros sois de Cristo, ese es el Santo Óleo. Ser de Cristo, pertenecer. Entonces, el Santo Óleo va a simbolizar que yo no soy de Satanás, que yo soy de Cristo. Y el Santo Crisma, que yo soy sacerdote del sacerdocio común de los fieles. ¿Y qué significa? Que yo puedo orar por mi mamá, que yo puedo orar por mis hermanos, que yo puedo orar y Dios me va a escuchar porque soy sacerdocio común de los fieles. Esto es lo que representa los santos óleos. Otro.
Buenas tardes, padre. Muchas gracias por estar acá en Barquisimeto nuevamente. Tuvimos la oportunidad de acompañarlo la última vez en el mes de octubre. Ustedes vinieron en el mes de octubre por acá, por el oeste de Barquisimeto, y bueno, quedé allí en la colita para hacer esta pregunta y aquí se las traigo. Yo sabía que esta oportunidad se iba a dar nuevamente. El año pasado, a través de las redes sociales, me aparece un señor norteamericano, habla muy bien el español, y él es practicante musulmán, ¿ok? Primera vez que veo un musulmán haciendo comentarios en cuanto a la Iglesia Católica. Y él hablaba allí de una contradicción que está en la Biblia, ¿ok? Yo estuve revisando de esa contradicción y en efecto aparece allí, sí aparece. Es en cuanto a la genealogía de Jesús, que en Mateo capítulo 1, 1:17, aparece que el abuelo de Jesús es Jacob. Y en Lucas 3:23 me aparece que es Elí. Y esa es la contradicción que él decía. Él ponía en juicio la Biblia católica, en este caso, porque él decía de que nuestra Biblia sí se contradecía. Entonces yo estuve revisando por allá por Google y me salen unas explicaciones, pero sí me gustaría, padre, de que sea usted el experto en apologética y mucho más el conocedor de la materia, que me dé una explicación, y a todos los feligreses, y sobre todo a ese hermano musulmán, que yo sé que esto se va a ver a nivel mundial, y puede que le llegue su respuesta a ese hermano. Y con eso darle la respuesta a él también de que no se contradice la Biblia. La historia de la salvación es lo que está en la Biblia. En la Biblia no hay una historia normal como usted y yo tenemos. Se llama historia de la salvación. Y el mundo quiere encontrar en la Biblia la historia, como decir la historia de la humanidad o la historia de los seres humanos, con partida de nacimiento, con fecha de nacimiento exacta y todo esto. En la Biblia la historia es distinta a la historia que usted y yo conocemos. Y se llama historia de salvación porque es la manera como se expresa que Dios va obrando en un pueblo y Dios va salvando a ese pueblo. Y por eso usted verá que cada evangelista presenta la historia de la salvación desde su perspectiva, desde lo que Dios le inspiró, desde lo que Dios le mostró. Si usted va a buscar en la Biblia la historia como tal, entonces usted va a decir, la Biblia se contradice y la Biblia es falsa. Pero si usted va a buscar que allí simplemente Dios está mostrando a través de la persona del escritor sagrado lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios ha hecho por mí y cómo Él quiere salvarnos, entonces usted no busca ciencia, ¿sí? Como la historia, ciencia, sino como la historia de fe que Dios nos da para nosotros. Y ahí es donde la gente se equivoca y dice que la Biblia tiene contradicción porque se pone la luz de la ciencia y no la luz de la fe. Y con la luz de la ciencia usted quiere comprobar simplemente científicamente, punto a punto, cada parte de la historia de la salvación y nunca lo va a lograr. Incluso usted puede ver que con exactitud en la Biblia, por ejemplo, usted va a buscar el día exacto, le diga, bueno, hoy como la fecha de nacimiento mía, 17 de septiembre de 1973, nací yo. Esta está en la historia, está en la historia de la salvación. Sabemos que Cristo vino, ¿verdad? Y en la Biblia no está registrado hoy, 17 de septiembre de 73, nació Cristo. Esa es la historia científica. Eso no está registrado en la Biblia. Está registrado que Cristo nació, que vino, que estuvo en medio de nosotros, que dividió la historia en dos, pero no es historia científica, sino es historia de fe. Así también
pasa con este caso que usted me dice. Cada escritor sagrado va mostrando la historia de la salvación desde el punto de vista de fe, no desde el punto de vista científico que ellos quieren encontrar. Por eso, aparentemente, hay contradicción. Ok, entonces, insisto, aparece en Lucas, aparece Elí como padre de José, el esposo de María, y en Mateo aparece Jacob como padre de José, esposo de María. O sea, hay una, en Mateo comienza desde Abraham y Lucas comienza desde Jesús. O sea, uno viene de forma ascendente y otro de forma descendente. Es allí donde este hermano musulmán muestra esa contradicción. Porque no es historia científica. No es historia científica. Es mostrar que Dios actuó en el pueblo